cuando todavía Rosas no tenía ni calle ni nada. Y me dijo, ¿sabés qué es un odónimo? Un odónimo, que a veces también se escribe con H. Bueno, parece que es una palabra de origen griego que quiere decir, está formada por dos partes. Odos es una ruta o un camino a un lugar público, y ónimo, todos lo escuchamos en muchas palabras como seudónimo, homónimo. Ónimo es una partícula que quiere decir nombre, es decir, que odónimo con o sin H es el nombre o de una calle o de una plaza o de un camino, un espacio público. Así que vamos a ver ciertos seudónimos que tienen que ver con nuestra historia. Por lo general se le pone el nombre de alguna persona que está de alguna manera asociada a ese lugar, o una persona célebre que vivió cerca de ese lugar, pero a veces nada que ver, porque nosotros tenemos calles que llevan el nombre de escritores europeos, etcétera, que nunca pasaron por Buenos Aires. Además hay otras que son fechas, por lo general en Buenos Aires son todas fechas de batallas, entonces tanto vías como plazas tienen odónimos. Acá yo traje algunos ejemplitos como Averroes, que es la ruta de la abadía, avenidas, plazas, la calle de los herreros, etcétera, etcétera. Pero nosotros vinimos a reconocer esos lugares, así que aunque el tiempo está muy nublado y feo, nos vamos a dar un paseíto por Buenos Aires, y el primer lugar es este. Lo que les voy a pedir es que yo no quiero estar hablando durante todo este tiempo. Hay lugares que ustedes conocen, nombres que conocen, entonces lo que les voy a pedir es que levanten la mano y que les den, porque yo no puedo verlos a todos, ¿sí? Vos les das la voz. Perdón. ¿Esto qué es? ¿Qué lugar es? La Boca. No, La Boca no. No, es... Más que La Boca. A ver, Alex. Muelle de pescadores en la costanera. Muy bien. En la costanera, justamente, ese es el club de pescadores, sí. Hay, bueno, acá el río de la Plata está en celeste, porque es un convencionalismo, porque la verdad es que el río de la Plata nunca estuvo celeste, siempre es medio marrón, pero en los mapas aparece como azul celeste. Y esta avenida que corre por acá, que dice Avenida Rafael Obligado Costanera, que también después se tuerce por Intendente Guiraldes, encierra un lugar muy amplio, está cerca de la Facultad de Ciencias Exactas, acá está el parque temático que a lo mejor alguno de ustedes lo visitó, que se llama Tierra Santa, está el balneario Parque Norte, y por aquí, donde señalo con el cursor, hay una plaza que se llama Vladimiro Acosta. ¿Alguien lo conoce? No la plaza, digo a Vladimiro Acosta. No. Por lo menos, ¿qué les sugiere ese nombre compuesto, Vladimiro Acosta? ¿Qué les parece? Nadie quiere decir nada. Si alguien quiere decir algo, que lo diga. Ahora. Levante la mano. A ver. Elisa, tenés que activarte tu micrófono. Bueno. Sí, ahí está. Un descendiente de ruso y de ruso, tiene que ser, ¿no? Y de gallego. Perfecto, estamos de ruso o gallego. Me gustó mucho, porque en realidad el nombre Vladimiro, sí, tienen razón, nació en Rusia, nació en Odessa. Ahora, el apellido Acosta como que no pega, pero eso vamos a verlo enseguida. Vladimiro Acosta nació en Rusia en 1900, pero para la época de la Revolución se fue a Italia, estudió ahí en la universidad y llegó a recibirse de arquitecto. Es decir, lo primero que sabemos es que es arquitecto y que en el año 1928
llegó a la Argentina. Un arquitecto en Buenos Aires, 1928, y quiero que se hagan un poco la idea de cómo era la ciudad de Buenos Aires en esa época, es decir, en los años 20 y 30, porque nosotros hoy conocemos la ciudad de Buenos Aires como es, pero las casas en aquella época, y no solo en Buenos Aires, también en Lomas de Zamora, ¿cómo eran? Esto nada que ver. Es decir, cuando él llegó, las casas eran las famosas casas chorizo, casas bajas, después empezaron a aparecer algunos edificios más altos, pero este hombre estaba obsesionado con el clima y el sol. De hecho, este edificio se llama Helios, y la palabra Helios sí la conocen. Sí, sol. ¿Qué quiere decir? El sol en griego. Sol, exactamente. Este edificio, que construyó en 1941, es el hogar obrero, que eran viviendas colectivas, pero su gran obsesión era la luz del sol en los edificios. Y también quería algo muy especial. Quería que en invierno haya sol y que esté cálido el ambiente, pero en verano, cuando el sol es molesto y sofocante, entonces inventó un estilo de edificios que también tenían una especie de viseras, como los balcones, para que cuando el sol está arriba en verano, tapen un poco el sol. Pero en invierno, cuando el sol se aleja y los rayos son más horizontales, que entren por las ventanas. Esa era la gran obsesión de Vladimiro Acosta. Hizo casas en Ramos Mejía, en Punta del Este, en Castelar, y también en Avellaneda. Había un proyecto que se llamaba, no sé si ahora existe ese barrio, supongo que sí, Proyecto Isla Maciel, y si ustedes miran un poco, ven que están otra vez los balcones, las terrazas escalonadas. Él lo que le interesaba eran las viviendas cómodas y que el clima esté adecuado a la vida de la gente. También hizo casas particulares, y esta casa fue su casa particular, de él con su esposa. A ver si digo el nombre de la esposa, y hay algunas de las chicas que se acuerdan. La esposa era Telma Reca. A ver, Irma, yo me imaginé. Sí. No, pero no le oigo. Una pedagoga muy conocida. Era una pedagoga. Pedagoga, psicóloga. Psicóloga muy conocida. Fue la cofundadora de la primer cátedra de psicología en la UBA, y en esta casa vivieron hasta el fallecimiento de ella. Pero les voy a contar una anécdota personal. Yo, cuando mis hijos mayores hicieron bar y bat mitzvah, estábamos en Betel. El rabino de Betel era el rabino Ederi, o Ederei, y él se fue en un cierto momento, se separó de Marshall Mayer y estuvo unos meses en el Templo Shalom, y después, yo digo, se hizo autónomo, se puso su propio Beit Knesset justamente en esta casa. Así que estuvimos como 10 o 12 años en esta casa como Beit Knesset. Cuando él falleció, él había escrito ya libros y había publicado Vivienda y Ciudad, la arquitectura como instrumento biológico y el proyecto de Villa Maciel, pero además era un hombre muy metido en la política, por eso, y era de izquierda, obviamente, escribió este libro, por ejemplo, Independencia, Soberanía y Justicia Social, y este libro, El monstruo y sus entrañas, que era una crítica muy profunda a la sociedad estadounidense.
pero el último libro que escribió, que era sobre vivienda y clima, él no llegó a editarlo, y entonces justamente es su esposa, Telma Reca, la que lo va a dar a luz al libro, y entonces ahora sí vamos a juntar todo lo que ya sabemos. Quiero que lo lean ustedes. ¿Cuál era el nombre real de Vladimiro, el apellido? Konstantinovsky. Konstantinovsky. Lo que pasa es que él explicó que cuando él llegó a la Argentina, cambió su apellido, no porque quisiese cambiarlo. Él cuenta, y eso tiene que ver con la genealogía, que sus antecesores, sus abuelos y bisabuelos, eran judíos sefaradim, que venían de España, pero posiblemente hayan pasado por Turquía, tal vez estuvieron en Constantinopla, que era en esa época la ciudad importante, pero si no, de cualquier manera, algún Constantino hubo en su familia, pero que cuando llegó a Buenos Aires quiso volver a sus ancestros y se volvió a cambiar por el apellido Acosta, que es muy común entre los judíos sefaradíes. Tuvimos a un Uriel Acosta, etcétera, etcétera. Así que Vladimir Konstantinovsky era el nombre anterior. Por eso ahora tenemos una plazoleta, una plaza, porque no conseguí foto de la plaza, pero conseguí el plano de la costanera. Estos lugarcitos, estas manchas verdes, son plazas. Esta, que es la que lleva su nombre, es la más grande de todas. Y para orientarnos, 0,80 de hectárea es más que una manzana. Así que tenemos el honor de tener una plaza con el nombre de un judío que está ubicada en la costanera. Y nos vamos de la costanera a otro barrio. A ver, ¿quién se acuerda quién era Alejandro María de Aguado? Levante la mano quien se acuerda. Irma. Irma, activate tu micrófono. Me parece que Aguado era el que ayudó a San Martín. Excelente. ¿Y qué más sabes de él? Ay, no me acuerdo mucho, pero... Perfecto, perfecto. Entonces, Alejandro María de Aguado ya sabemos que es el que ayudó a San Martín. ¿En qué? Ahora vamos a ver. Tiene una calle en un barrio que en mi época se decía barrio cheto. Está en Palermo Chico, en ese barrio más allá todavía de Barrio Norte, donde hay edificios importantes. Es decir, como saqué de Google la foto, está escrito el nombre, no está escrito en la calle, está escrito en la foto. Y este edificio... Jama, no te preocupes, todavía sigue siendo barrio cheto. Bueno, esta foto de acá abajo, ¿alguien la reconoce? Es una embajada. Ahí está la Bueno, es la embajada de Polonia. Pregunto si alguien sabe, porque por ahí alguien hizo algún trámite de ciudadanía. Esto es la embajada de Polonia. Y en un extremo de la calle hay otro edificio. Ahora, el nombre completo era Alejandro María de Aguado, cuyo papá no era judío, pero la mamá, aunque el apellido fuese Ramírez de Stenós, era judía de una familia de judíos portugueses, y según la halajá, entonces, él era judío. Ahora dice militar, banquero, comerciante, marqués de las marismas del Guadalquivir. Irma, a lo mejor vos te acordás, ¿cuándo se conocieron Aguado y San Martín? Bueno, como quiero terminarlo en horario como para que alguien vaya al coro. En la batalla de Bailén. La batalla de Ahí Bailén. En las batallas, porque los dos eran militares a principios del siglo XIX, obviamente, y quedó una amistad muy, muy fuerte
después San Martín se vino a Buenos Aires. Él, después de la batalla de Waterloo, después de luchar contra los franceses, al final se fue a vivir a Francia. Ahí se convirtió en banquero y comerciante, tenía mucho, mucho dinero. Cuando vuelve a España, el rey lo nombra, le da el título nobiliario, Marqués de las Marismas del Guadalquivir. El Guadalquivir, ¿se acuerdan? Que es un río que está en el sur de España, cerca de Sevilla, donde él había nacido. Y las marismas, ¿qué son marismas? Marismas son pantanos. Parece ser que el rey le dio el título de Marqués de las Marismas del Guadalquivir con la esperanza de que invirtiera dinero en mejorar la calidad de vida de esa zona. Pero me parece que no leí nada de que lo haya hecho. Lo que pasa es que, como bien dijo Irma, tiene que ver con este edificio, la historia. Este es el edificio original, el de esta foto borrosa. Y este es la foto de una réplica. ¿Qué edificio es este? El de Granburg, ¿no? Exactamente. El Granburg, que funciona en el Granburg, es el Instituto Sanmartiniano. Ahora, el Granburg era una casa que San Martín, cuando se fue de la Argentina, y no hace falta que yo les recuerde la historia, todo lo que él hizo por Argentina, y al final, por razones políticas, emigró y se fue a Francia. Pero no quiero ser mala ni crítica, se fue sin nada. Después de todas sus campañas y de toda su vida, se fue con muy, muy poco dinero. Y se fue justamente a París, porque ahí cerca vivía justamente su gran amigo Alejandro María de Aguado. Y la casa de él en Granburg la compró con dinero que Aguado les dio. Por ahí dice que salía 13.500 francos, pero San Martín no los tenía. Y San Martín se fue ahí a vivir con su hija, con su yerno, con su nieta, y dicen que tenía como 1 hectárea de terreno, que San Martín ahí cultivaba tomates y lechuga y pimientos, etc. Pero Aguado, además de ser muy amigo de él, lo nombró albacea de su testamento. ¿Se acuerdan qué quiere decir albacea? Bueno, ¿sí? Es el que se encarga de... ¿El qué? Es No que escuché. cumple el testamento. Espera, Mónica, espera, Alex primero. Decía Sí. que el albacea es aquella persona que tiene como misión ocuparse que se cumplan los términos del testamento. Excelente. Entonces, Aguado lo nombró a San Martín albacea, y no solo eso, no solo repartir todo entre sus hijos, sino que también le dejó una herencia, por lo cual San Martín escribe en una carta: mi suerte se haya mejorado, y esta mejora es debida al amigo que acabo de perder, al señor Aguado, que aún después de su muerte ha querido demostrarme los sentimientos de la sincera amistad que me profesaba, poniéndome a cubierto de la indigencia. Es decir, que si Aguado no le hubiera dejado algo en su testamento, San Martín hubiera estado en la indigencia. Por eso, Buenos Aires, la Argentina, le agradeció a Aguado en el año del centenario de San Martín, ¿se acuerdan? En 1950, le elevaron este monumento y esta calle sigue llevando su nombre. Y nos vamos también de la calle Aguado y nos vamos un poco al espectáculo. A ver... Un segundo, Nehama. Mónica, Sí. ¿querías decir algo? ¿Sí? Mónica, tenés que activar Sí, tu audio. recién lo acaba de decir Nehama, que es así. Aparte, Aguado dejó en su testamento el testimonio de guardar por la vida del general
hasta que se apaguen sus días, si no me equivoco, así decía el testamento. Perfecto, por eso mismo la Sí, Argentina... fue muy importante la tarea de Aguado en la vida de San Martín. Le compra el San Martín primero alquilaba y después Aguado le va a comprar el departamento que está en la parte superior de la casa. Claro, Sí. además este Gran Bourg estaba enfrente al otro lado del río del Petit Bourg, que era la casa de Aguado, y después se va, y en realidad los últimos años San Martín los pasa, como habíamos estudiado en la escuela, en Boulogne-sur-Mer, pero gracias a Aguado. Ahora sí, pasemos al espectáculo. Hay una calle Elías Alipi en Temperley, no sé si alguien de ustedes por el sur la conoce, pero también hay una calle Elías Alipi en Virrey del Pino. Y fíjense que acá justamente traje el planito, porque está junto con los nombres de Enrique Muiño, Amalia Sánchez Ariño, Enrique Santos Discépolo, Evaristo Carriego. ¿Quién era Elías Alipi? Bueno, encima se llamaba Elías Isaac, así que acá no tenemos ninguna duda de su ascendencia. Era bailarín, letrista, actor de teatro y de cine, bailarín de tango y, si agrega algo, íntimo amigo de Carlos Gardel. Y cuando se hablaba de él, era cuando se hablaba del buen teatro argentino. Participó en muchísimas películas que no vamos a traer ahora. La más importante, o tal vez la más conocida o la más recordada, es esta, Así es la vida, hasta tal punto importante porque fue filmada en blanco y negro que después de años, cuando apareció el cine color, le pusieron color a la película también. Participó en todas estas películas que a la gente joven seguramente no les dice absolutamente nada, pero que lo sepamos. Y parece ser que sí, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o de la Argentina consideró que merece tener algo a su nombre. Esto también es algo personal. Yo vivo por Corrientes y Estado de Israel. Por Estado de Israel, a 2 cuadras, la esquina de Guardia Vieja, es decir, Estado de Israel y Guardia Vieja y Lambaré, hay una plazoletita, un triángulo, que estaba siempre vacío. De pronto, hace unos 2 o 3 años, veo que lo adoquinaron, lo pusieron a nuevo y le pusieron rejas. Era la época ya del gobierno de Macri. Entonces, en página 12, obviamente salió un artículo de crítica, como diciendo que se invirtió dinero en enrejar un triángulo, que lo llaman el triángulo de las rejas, que lo único que tiene es un poste de electricidad y el nombre de un cartel que se llama Plazoleta Elías Alipi, como que nadie lo conoce. Pero resulta que a los pocos meses apareció en ese triangulito una calecita y varios juegos para chicos, con lo cual la gente del barrio estamos muy, muy agradecidos. Primero parecía que no iba a funcionar, pero finalmente tenemos calecitas, juegos para chicos, y obviamente había que enrejarlo porque los 3 lados del triángulo son calles por donde circulan autos. Entonces, Elías Alipi, un gran actor, uno de los grandes del teatro y del cine argentino, y todos estos nombres después los pueden buscar en internet. Y nos vamos a ver, chicas, ¿quién soy? Vamos, Malca. Levante la mano, ¿quién sabe? A ver. A ver. Parece que nadie, Nejama. No, Ahora no veo a sí. nadie levantando la mano. Ahora sí. Ah, un poquito más viejo.
Bueno, sobre el barón Hirsch yo creo que no tengo que hablar demasiado, a ver si hay alguien que quiere decir algo, porque creo que por ahí anda gente que lo conoce mucho, mucho más que... Entonces, el barón Mauricio de Hirsch, ¿alguien quiere decir algo por lo cual la Argentina le quiere rendir un homenaje? A ver, alguien levanten la mano en pantalla. Vamos, que después... A ver, Mario. Mario, tenés audio. Pienso que es por la inmigración. Mario, acércate al micrófono, no te escuchamos bien. Pienso que es por la inmigración, es decir, de las colonias, Entre Ríos. No sé, por otra cosa creo que no, que era eso, digamos, lo bueno, si te parece que otra cosa, ¿no? No, por eso, pienso que, digamos, creo que es lo que hizo, posiblemente haya hecho otras cosas. Exactamente, No. Conocemos la historia, por lo menos sabemos que era un hombre multimillonario en su época, que el dinero lo hizo un poco por su herencia de sus padres, pero más que nada por dedicarse, invirtió mucho en la construcción de las líneas de ferrocarriles que en aquella época llegaban hasta el lejano oriente y hasta Turquía y Egipto, pero resulta que una gran parte de su dinero la invirtió en la fundación de la ICA, la Jewish Colonization Association, en comprar tierras y ayudar a la inmigración de los judíos perseguidos en la época de los pogroms en Europa para venir a la Argentina. Y acá en la Argentina se hizo gracias a él una obra colonizadora que el gobierno de la Argentina, o por lo menos el de Capital Federal, decidió que algún homenaje merece, porque obviamente se escribió todo un libro, les cuento que el libro cuesta como 42 euros, así que es un libro muy completo, figura en la enciclopedia judaica y obviamente que tiene una ciudad a su nombre, que es Moisés-Ville. Y en Moisés-Ville, claro, que tiene todo a su nombre, tiene monolitos, tiene la sinagoga, en Francia tiene la tumba. La foto de esta señora es su mujer, que también venía de una familia de banqueros, y que se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo? Es el nombre de una colonia en Entre Ríos. Clara, exacto, Clara Bischofheim, pero acá, en Capital Federal, decidieron también hacer una plazoleta a su nombre en pleno barrio, ¿dónde va a ser? En Villa Crespo. En la calle Julián Álvarez y Warnes, en la esquina, hay un triángulo también que se llama Plazoleta Barón Hirsch. Y nos vamos a otro personaje. Vamos. Blackie. Muy bien. Blackie. Y acá seguro que todos la reconocen, ¿sí? Porque estas ya son de las últimas fotos. Ahora, ¿por qué Blackie merece un homenaje? ¿Quién fue o qué hizo? Levante la mano en pantalla. Elisa, activate tu micrófono. No, Elisa, no te escuchamos. Sí. Fue actriz, cantante, productora de cine y de televisión principalmente. Fue una gran impulsora de la televisión argentina. Exactamente, también fue periodista. Periodista. Y la gente la quería mucho. Ahora, ¿dónde nació Blackie? Irma. En las colonias, en Basavilbaso. Exactamente, nació en Basavilbaso en 1912, pero el padre después la trajo a Buenos Aires, a Capital. No sé si alguien sabe el nombre del padre, porque el padre, Yedidia, ¿el apellido cuál era? Yedidia Efron, que era inspector de escuelas.
Ahí está. Era Susi maestro, Denker, ¿querés decir algo? maestros, No, no, está bien, lo dijo Irma. Ok. sí, inspector de escuelas, y lo único que cuando Blackie decidió que no va a seguir por el camino de la docencia, le dijo, bueno, no importa, lo importante es que en lo que hagas, lo hagas bien, completamente bien. Así que Blackie tiene un homenaje en Basavilbaso, porque la municipalidad le puso esta placa, y también en la casa donde ella vivió acá en Buenos Aires. En realidad el primer barrio donde vivió fue Colegiales, pero después se fue a Barrio Norte, vivía en este edificio en Santa Fe, cerca de Pueyrredón, y cuando se cumplieron 25 años de su fallecimiento, los vecinos y amigos pusieron una placa en la entrada de la casa donde resume justamente y dice: Paloma Efron Blackie, notable y fundamental protagonista de la radio, el espectáculo, la cultura, la televisión y el periodismo. Y sus amigos le pusieron esa placa. Pero resulta que el gobierno también decidió homenajearla. Y le hicieron una plazoleta. ¿Saben dónde es esto? ¿Sí? El planito. Lean el nombre de las calles. ¿Qué plaza es esta? ¿Y qué hay acá en el centro de esta plaza? El Obelisco. El Obelisco, en la Plaza de la República. Y la Plaza de la República tiene obviamente 4 ángulos. En uno de esos ángulos, este que estoy señalando, en la esquina vendría a ser de Lavalle y Cerrito, hay una plazoleta, porque la que está enfrente se llama La Comparsita, pero miren con quién comparte, y esta plazoleta se llama Paloma Efron, no sé acá por qué le pusieron con M, y miren qué vista tenemos desde esta plazoleta. Casi nada, justo enfrente del Obelisco. Así que dejamos a Paloma Efron con su plazoleta y no les voy a pedir que me digan quiénes son ni cómo se llaman. Simplemente les digo que es un equipo de fútbol, de un club de fútbol que lleva el nombre de un judío que además era cartógrafo, el autor de estos, obviamente, antiguos mapas. ¿Alguien se imagina o se acuerda quién fue el primero que diseñó estos mapas de América? Es América del Sur a la derecha. Levante la mano, ¿quién se acuerda? A ver, Sí. Elisa. Américo Vespucio. Es de esa época, sí, pero este personaje que hizo esto, a ver si lo ven, él llegó en 1527, en realidad antes de llegar a la Argentina, pasó, como venía del norte, pasó por lo que ahora sería Punta del Este, porque él tenía una misión. La misión, unos 10 años antes, había sido la expedición de Magallanes, que ustedes recuerdan que fue el que descubrió el estrecho, porque era para ir a las islas Molucas, es decir, las islas de las Especias, por el oeste. Pero Magallanes murió en el camino, murió en las islas, y la expedición la terminó Elcano. Entonces fue la primer circunvalación a la Tierra. Entonces el gobierno de España a este navegante lo mandó unos años más tarde con la misión de hacer todo el recorrido, ir hacia el sur, pasar por el estrecho de Magallanes y volver. Pero resulta que este señor, cuando llegó más o menos a la altura de Punta del Este, se encontró con unos sobrevivientes de la expedición. ¿Se acuerdan de Solís? Sí. ¿Qué le había pasado a Solís? Se lo comieron los Se charrúas. comieron. Bueno, entonces,
uno de los sobrevivientes le contó toda la tragedia, lo que había pasado, pero además le contó sobre todas esas leyendas que hablaban de la tierra donde todo era de oro y de plata. Entonces, este señor dice, ¿para qué voy a viajar tan rápido hacia el sur? Primero exploremos a ver qué tenemos de oro y plata. Entonces, cuando llegó al río ancho, que él creía que era un mar, lo bautiza, lo llama Río de la Plata, y se interna por el río Paraná y funda este fuerte de Sancti Spiritus. ¿Alguien se va acordando? Pero no es Álvar Núñez, cabeza de vaca. ¿Puedo decir Sí, Denker. Ulrico Schmidl. Ulrico Schmidl. No, es un nombre más españolizado, lo conocemos ¿No es nosotros. Denis? Este se llama, acá abajo dice, pero está borroso, Sebastián Caboto. Gaboto o Caboto, es lo mismo. Ahora les voy a decir por qué esta fecha de su fallecimiento está entre signos de pregunta. Porque Sebastián Caboto era, primero vamos a decir quién era su padre. Su padre se llamaba Juan Caboto. ¿Y por qué digo que es judío? Porque lo era. Era de una familia de judíos venecianos, italianos, de Venecia. Y su padre se fue de Venecia a Inglaterra, porque en esa época España y Portugal eran potencias marítimas. Inglaterra en esa época no lo era. Entonces, el papá de Sebastián, Juan Caboto, se fue a ofrecer sus servicios al rey de Inglaterra, que en aquella época era, a ver si se acuerdan, de Enrique VIII. ¿Cómo olvidarnos de él? ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Olvidarnos. Parece que Enrique VIII le encargó a Juan Caboto, que de repente pasa a llamarse John Cabot, explorar hacia el oeste. Y parece que llegó con sus barcos hasta Terra Nova, por eso la bautizan Terra Nova, la Tierra Nueva, pensando que había descubierto las Indias, pero vuelve. Parece que en ese viaje lo llevó al nene, así que el nene Sebastián estaba bastante fogueado en los viajes por mar, y cuando estaba en España y ofreció sus servicios, los reyes de España lo mandan a dar la vuelta al mundo, pero él se interna por el río Paraná, explora, dicen que descubrió el Pilcomayo, el Bermejo, pero como no encuentra ni plata ni oro, se vuelve, y como tenía mucha contra ya en el barco de la gente que estuvo tanto tiempo navegando sin ningún éxito, vuelve a España, no va hacia el sur. Y cuando llega, le hacen un juicio, lo encarcelan, y el pobre Gaboto termina en la cárcel, pero por poco tiempo, porque al final le condonaron la pena, se fue, se volvió a ir a Inglaterra, y entonces otra vez se puso al servicio del rey de Inglaterra. Y terminó siendo el veneciano Sebastián Caboto al servicio de España, así que no nos queda muy claro a quién le prestó servicios, pero resulta que en un libro aparece como Sebastián Gaboto, el primer argentino. Ahora, en Uruguay, como pasó por Punta del Este, también le sacaron una estampilla y lo consideran un héroe nacional. En Paraguay hay una sociedad italiana de fomento y dice Sebastián Gaboto, el primer italiano en Paraguay. Así que múltiple el muchacho, y además encima tiene
un club de fútbol, el Sebastián Gaboto Fútbol Club, que está cerca de Rosario, donde él había fundado el fuerte de Sancti Spiritus, que lo habíamos estudiado de chiquitos porque también los indios lo destruyeron, y en ese lugar se fundó un pueblo que se llama Sebastián Gaboto, que tienen un equipo de fútbol que salieron primeros, pero en su zona. Yo de fútbol mucho no entiendo. La cuestión es que actualmente a Gaboto le hicieron, mejor dicho, le nombraron una calle en La Boca, no podía ser de otra manera, paralela a la avenida Pedro de Mendoza, que también fue el otro viajante, ¿sí?, el fundador de Buenos Aires. Así que miren, es una calle larga, cerca de, esta es la Bombonera, la cancha de Boca, un poco más abajo está Caminito, así que está muy bien ubicada. Esta es la calle Gaboto, como para que la conozcan. Y nos vamos de las investigaciones y de los viajes a la política. ¿Alguien conoce el nombre Adolfo Dickmann? Levante la mano si alguien lo conoce, en pantalla. Acá, Sí. una persona que está nombrada con unos números. Sí, te escuchamos. Sí, no sé quién es, pero es una calle muy cerca de mi casa, queda donde está San Martín y Donato Álvarez, ahí de costadito sale Dickmann. Es una calle de pocas cuadras, que mucha gente la usa para doblar de Warnes para el lado de San Martín, para cortar camino. Perdón, ¿dónde vivís vos? Donde está el puente de Avenida San Martín, en Paternal, en San Yo Martín. viví en la calle Adolfo Dickmann, Sí. y anteriormente, cuando yo fui a vivir ahí, se llamaba San Blas. Y después le cambiaron el nombre por Adolfo Dickmann, y exactamente como acabas de decir, corre desde Warnes hasta Avenida San Martín. San Blas igual sigue existiendo, pero del otro lado de San Martín. Exactamente. Pero ¿quién era Adolfo Dickmann? No, ni idea. Alguien dijo por ahí que era un neurólogo, alguien lo puso en el chat. Bueno, Adolfo Dickmann, antes que nada, digamos que nació en Europa, en Riga. En algunas biografías dice que en Finlandia, pero yo me inclino por Riga, Letonia, porque judíos en Finlandia no sé si hubo muchos. Y de joven vino a la Argentina, estudió acá, era odontólogo, pero su principal carrera era la política. Acá puse que era concejal durante 2 años y diputado durante varios periodos entre 1922 y 1936. ¿Por qué partido? ¿Alguien sabe? Por el socialismo. Y puse acá que su esposa era Adela Chertkov de Mirov, porque esto enseguida lo vamos a volver a ver. Adolfo Dickmann, cuando yo empecé, porque les cuento cómo me dediqué a esto, que no me dediqué. Ese muchacho compañero me pasó un listado de lugares, calles y plazas que tenían nombres de judíos, y la ubicación. Pero yo creo que lo más importante era saber, como dije antes, por qué le pusieron el nombre. Entonces yo empecé a buscar datos, obviamente en Google. Y lo primero con que me encuentro, y escuchen bien, el accidente ferroviario en la estación del 11. Y fíjense qué casualidad. Dice que en enero de 1912, un tren que no pudo frenar chocó, se incrustó, y 2 pasajeros y el guarda del tren resultaron levemente heridos. Uno de ellos es Adolfo Dickmann, el otro se llama Ricardo Rodríguez, y el tercero era el guarda del tren. Pero al lado hay una fotito y dice que al señor Adolfo Dickmann el gobierno le debe un sombrero de paja que se le arruinó con el choque. Entonces dije, vamos a mirar esto. En el mismo artículo
resulta que justo 100 años después, en febrero de 2012, fue el otro choque del tren que chocó en Once y donde hubo muchos muertos y heridos. Así que lo traje como anécdota porque me llamó mucho la atención. Adolfo Dickmann escribió, se dedicó a la política, fue diputado, escribió muchos libros, no vamos a leer los nombres de todos, pero fíjense que el primero es Los argentinos nacionalizados y la política, que en realidad lo incluye, porque él era un inmigrante de otros países que se dedicó aquí a la política. Y el último, que se llama 40 años de acción democrática. ¿Por qué lo menciono? A ver, ¿quién se acuerda en el periodo de tiempo en que él estuvo activando qué importante hecho político sucedió en Buenos Aires, en la Argentina? Levante la mano. ¿Quién recuerda? Alex. Me imagino que ibas a levantar vos la mano, Alex. Sí. Fue concejal cuando fue la Semana Trágica y posteriormente fue diputado durante el gobierno de Irigoyen y después en la década infame. Exactamente, es decir, eso es lo que me interesaba. Fue de la década, el gobierno de Irigoyen sufrió el famoso golpe de Estado en el año 30. Y en ese momento, ¿quién asumió? José Félix Uriburu, que era un tirano militar, déspota, pero como se enfermó a los 2 años, dejó en su lugar a Agustín Justo, que fue presidente hasta el año 38. En el año 38 hay elecciones y asume, pero en el año 38 Adolfo Dickmann falleció. En ese momento Roberto Ortiz asume el poder y nombra una comisión, fíjense, el año 38, no sé a cada uno qué es lo que le recuerda, 1938 en Buenos Aires. Kristallnacht. ¿Qué? Kristallnacht. La Kristallnacht en Alemania, y acá en el 38 fue también la gran congregación en el Luna Park del partido nazi. Así que estamos en una época de efervescencia y los judíos con mucho temor, obviamente, pero el presidente Ortiz avaló la creación de una comisión especial para la investigación de actividades antiargentinas. Y como Adolfo falleció, esta fue presidida por su hermano, que era Enrique Dickmann. Esta comisión investigó y elaboró un listado de nombres y empresas afiliadas a un banco que era de Suiza, pero que a su vez estaba ligado al Banco de Berlín, donde se cree que fueron a parar todos los dineros que se le quitaron a los judíos durante ese periodo de Hitler. Ese listado, en 1943, fue quemado por el gobierno, por un grupo de oficiales unidos, que seguramente muchos se acordarán del nombre, el GO, que eran nacionalistas, quemaron todo eso y se suponía que no quedaron copias ni siquiera en el Congreso. Pero en Yiddish hay una palabra que es bashert, cuando está predestinado a que las cosas tienen que saberse. Pasan años y en un banco, el Banco Nacional de Desarrollo, uno de los empleados que se está por jubilar está revisando un montón de papeles que los piensa tirar. Y encuentra todo un listado, ya era la época de Alfonsín, y encuentra un listado con nombres y apellidos y fichas que le llaman mucho la atención, y está a punto de tirarlo, y dice, no, antes de tirarlo
se lo voy a dar a otro empleado más joven, que es un investigador. Y este investigador, Pedro Filipuzzi, queda pasmado cuando ve, no puede creer lo que está viendo. Contiene planillas y fichas con nombres de 12.000 personas y empresas adheridas al partido nazi. Acá tienen una ficha, por ejemplo, un modelo de ficha. Acá tienen un modelo de listado. Entonces él guarda eso y empieza a investigarlo. Y pasados unos años, y esto es muy actual, tal vez lo saben, pero a principios de este año, Filipuzzi puso todo ese material en manos de la institución de Wiesenthal. Se lo dio a Ariel Gelblum, que es el representante del Centro Wiesenthal, y con todo esto, esto fue ahora, en marzo de este año, y con todo esto se inició también la tarea de los reclamos. Así que la familia Dickmann, por lo menos, tiene una calle a su nombre, y como dije recién, esta era mi casa durante 7 años, está en la calle Adolfo Dickmann y Avenida San Martín. Y de la política, seguimos en la política, pero en lugar de masculinos, nos vamos al género femenino. ¿A quién conocen de aquí? Seguramente a varias, pero son mujeres militantes que fundaron el Centro Femenino Socialista. Ahora, yo quiero que miren estos nombres, pero también que miren estos nombres. Dice que sus impulsoras, por lo general, eran maestras o las primeras profesionales universitarias, y entre los nombres destacan Fenia Chertkov, Mariana Chertkov y Adela Chertkov. Son 3 hermanas, a una de ellas recién la habíamos mencionado. Adela fue la esposa de Adolfo Dickmann. Estaban en un ambiente muy de izquierda, de socialismo, pero esta hermana, Fenia, en especial, primeramente, las 3 nacieron también en Odessa, en Rusia. Lo que pasa es que, y de una familia de muy buena posición económica, pero después tuvieron que irse de Rusia y se vinieron a la Argentina justamente en la época que antes mencionamos de la inmigración a las colonias. Y Fenia, porque, aclaro, Fenia cuando pasó por Italia se había casado en Italia y tenía una hija que se llama Victoria, pero el marido falleció y ella cuando enviudó se vino para la Argentina y se fue justamente a vivir a la colonia Clara con la hija. Pero la hija se enfermó de tuberculosis y se tuvo que ir, ¿se acuerdan? En esa época todos iban a Córdoba, y cuando la hija se curó, volvió a Buenos Aires, pero alquiló una habitación en la casa de Enrique Dickmann, el hermano de Adolfo Dickmann. Y ahí pululaban todos los socialistas de la época. Fenia Chertkov se casa con Nicolás Repetto, que no es el de televisión que los conocerán, sino que fue, aclaremos, ¿sí? Sino que fue un diputado socialista. Adela se casa con Adolfo Dickmann y Mariana Chertkov se casa con Juan B. Justo, no con la calle, sino con este señor Juan Bautista Justo. Fenia, aclaremos, muchos saben que la esposa de Juan B. Justo era ¿quién? ¿Quién era la esposa de Justo? Acá, ¿quién más sabe? Alicia Moró. Claro, pero ella fue la segunda,
porque la primera esposa de Juan B. A ver. Justo era esta, una de las 3 hermanas Cherkov, que muchos se reían porque era como la pandilla del grupo de las mujeres militantes socialistas. Pero Juan B. Justo y Mariana Cherkov vivían en Junín. Y cuando Mariana Cherkov dio a luz su 7º hijo, murió en el parto. Entonces el marido se desesperó porque con 7 chicos chiquitos allá en Junín, entonces se vino a Buenos Aires porque acá vivía la mamá de él. Y la mamá se hizo cargo de la crianza de los 7 chicos, así Juan B. Justo podía volver a la militancia política y a conocerse con Alicia Moró y a casarse con ella. Pero nosotros volvemos a Fenia. Un segundo, Alejama. Sí. Mauricio, Susi, les traté de desbloquear el audio, pero no me deja. Se lo tienen que desbloquear ustedes solos también. ¿Quién? ¿Quién? Mauricio y Susi. Se tienen que habilitar ustedes también. Sí, no sé qué me querían decir. ¿O preguntar? Mario, decime. Sí, no, yo pienso que por ahí lo que quiere decir Mauricio es esto. Yo recuerdo, mis suegros son de Escalada. Había en Escalada, sobre la calle Beltrán, una médica muy famosa y que era la doctora Cherkov. Y a su vez fue la creadora hay una biblioteca popular en Escalada que sigue funcionando todavía, y ella fue una de las fundadoras. Pienso que tiene que haber sido algo familiar. Seguro que sí. Es más, cuando Fenia Cherkov estuvo en Colonia Clara, ella estaba a cargo, fundó la biblioteca en Clara, y también enseñaba a leer y escribir en castellano a los judíos de la colonia que no sabían español. Así que, y ahora voy a decir enseguida algo más. Bueno, ella, ya dije que nació en Odessa, que estudió en la Sorbona, era frebelista. Frebelista se les dice a las maestras jardineras, porque Frebel fue uno de los primeros creadores de material didáctico para jardines de infantes, para la primera infancia. Pero su mayor actividad era la política y la militancia feminista especialmente. Cuando inauguró el Centro Femenino, dijo que esta es la única agrupación donde las mujeres no solo son mujeres que se dedican a las tareas del hogar o del trabajo, sino que también pueden pensar en su propia emancipación económica, política y social, y luchan por la clase proletaria, en la cual está incluida la mujer. También tenía tiempo para ser escultora, y entonces luchó en síntesis, por lo cual el país la reconoce por igualdad de género, igualdad ante la ley para hijos legítimos e ilegítimos, promulgación de una ley del divorcio, estamos hablando de ella, murió en el 27, imagínense la época, organización gremial de las trabajadoras, descanso dominical, denunció la explotación laboral a la que eran sometidos los menores de edad, las malas condiciones de salubridad de las fábricas y las extensas jornadas laborales, y murió a los 57 años de edad en el año 27, por lo cual el país la reconoce como una comprometida transformadora de la sociedad, y cuando se construye el barrio de Puerto Madero, donde está toda la zona que tiene nombres con calles y plazas de mujeres, se le da a esta plaza el nombre de Fenia Cherkov, en Puerto Madero. Linda plaza, pero una de las calles que la cruza es Juana Manso, miren qué hermoso, pero antes de irnos de la plaza, les quiero contar algo. Yo todas estas fotos las voy buscando en Google, y en Google figura también, en muchos casos, el nombre de la persona
que ingresó la foto. Y en una de las fotos, creo que era la primera, la del cartel, veo que la persona que la ingresó se llama, no sé si les suena, Diego Soler. Mira. Así que algún día le preguntaremos si él se puso especialmente a sacarle una foto, por qué será y por qué le llamó la atención y si tiene algún parentesco con Fenia Chertkov. Ahora, nos vamos a la última. ¿Quién soy? ¿Hace falta que yo les diga? Tato. A este no, ¿no es cierto que a este lo conocemos todos? Y por eso por hoy vamos a ir cerrando con él. Pero, ¿todos lo conocen con qué nombre? Tato Bores. Tato, pero era Mauricio. Pero Mauricio se llama. ¿Se llamaba Mauricio? No lo puedo creer. Exactamente, Mauricio Borenstein. Pero ¿cómo llegó a ser Tato Bores? Entonces no me voy a extender mucho porque ya es tarde. Mauricio Borenstein nació en 1925 en lo de una familia muy judía y muy pobre, a pesar de que el padre era peletero, pero las pieles eran para los otros. Mauricio empezó la escuela primaria en la escuela Roca, que es muy importante, pero de esa escuela lo expulsaron porque parece que no era muy estudioso, que digamos, así que terminó en otra escuela. Y la escuela secundaria la empezó, y digo la empezó en la escuela Huergo, la escuela técnica, ingeniero Huergo, pero dejó de estudiar en tercer año. Parece que con los estudios dice que dejó de estudiar porque había que trabajar. Y cuenta que sus primeros trabajos fueron acomodador en un teatro, y aparte yo no sabía que se llama plomo en la jerga artística, al que traslada las partituras y los instrumentos musicales de los miembros de la orquesta. Tato Bores trabajaba en eso, y parece que una vez era la despedida de soltero de uno de los personajes de ahí de la orquesta, y obviamente en una despedida de soltero se cuentan chistes. Y Mauricio empezó a contar chistes, y vuelvo a insistir en la palabra Bayer. Estaba predestinado, porque entre la gente que estaba en la fiestita, estaba un señor que se llamaba Julio Porter. ¿Quién era Julio Porter? Levanten la mano. Susi Denker. Productor de televisión. De televisión y libretista. En esa época todavía no había televisión. Tenés razón, pero era de radio. Entonces, como le gustaron los chistes, lo invitó a participar en un programa de radio que él tenía, que era La Escuelita Humorística. No voy a preguntar quién se acuerda, porque hay mucha gente que no se acuerda porque no era de esa época. Pero para el que se acuerda de la Escuelita Humorística, uno de los chicos, uno de los personajes era el niño Igor. Igor Snipechok era el nombre y apellido, que hablaba un poco tipo ruso, y cuenta que le pidieron que no lo haga más eso, porque los chicos en la escuela, cuando le hablaban a la maestra, se ponían a hablar como el niño Igor, y entonces muchas maestras se enojaron y protestaron. Pero empezó ahí en la radio. También estaba otro cómico, que solo muy pocos lo recordamos, que se llamaba Pepe Iglesias el Zorro. Bueno, algunos hacen que sí, no soy la única. Entonces también lo invitó a colaborar con él en un programa de radio. Y así de a poquito, Mauricio, pero Julio Porter le dijo, no, Mauricio Borenstein, muy largo, te llamás a partir de ahora Tato Bores.
Y Tato Bores fue entonces el nombre artístico, y sí, cuando aparece la televisión, lo invitan a hacer programas a partir del 57, 58, programas de un humor político diferente a lo que se conocía hasta ese momento. Como ven, estuvo en todos los canales de aire, porque en esa época no había canales de cable, y los escritores eran los mejores de la época. Acá tenemos todos, pero a partir del año 1988 se hacen cargo de los libretos sus dos hijos, Alejandro y Sebastián Borenstein, que son ya épocas un poco más actuales. Tato se enferma en 1992, cáncer de huesos, creo, y ya después de eso, inclusive los médicos le prohíben, pero él no está en condiciones de seguir actuando. Pero lo reconocemos a través de todas las fotos familiares con sus tres hijos, en la radio, con sus compañeros de trabajo, de sus programas de radio. El teléfono era lo más importante. Había un cómico anterior, si se acuerdan de Pepe Arias, que siempre andaba con el diario. Bueno, él era más antiguo. La época de Tato Bores ya era la época del teléfono, las caricaturas. En 1992 es nombrado socio honorario de Amigos del Lago de Palermo. Y enseguida les cuento por qué. ¿Se acuerdan de...? Bueno, si no se acuerdan, también lo comprendo. Pero esta foto es porque hacía mucha crítica, y esta foto es una crítica a lo que tardaban en los hospitales a atender a los enfermos. Pero estas 4 fotos tienen que ver con un póstumo programa que después se hizo, en el que se hablaba de una excavación arqueológica donde se habían encontrado objetos que este señor había usado, y Leonardo Sbaraglia era el arqueólogo que contaba toda esa historia. Además, Tato también supo de la censura. ¿Se acuerdan de una jueza que se llamaba Servini de Cubría? Bueno, ella se enteró, no saben Se cómo. llamaba, sigue siendo jueza. Sí, la jueza sigue siendo. Buruburía. Exacto. Bueno, ya que la mencionas, porque no lo pensaba pasar, pero... Porque como ella le hizo censurar el programa, todos los grandes artistas de esa época, todos sus amigos, vinieron al canal, y antes de empezar el programa, eso si quieren lo encuentran también en YouTube, le cantaron esta canción, La jueza Barabudubudía es lo más grande que hay. Así que él hizo toda su vida con estos programas humorísticos, pero a través de sus programas de humor, que también dije política, también hizo algo muy importante, de lo cual a lo mejor ni él mismo estaba enterado. En abril del 2006, y acá paso a decir otro detalle, parece que hay un decreto para los odónimos que hablamos al principio, que no se puede dar a una calle o a una plaza el nombre de una persona antes de los 10 años de haber fallecido. Bueno, creo que ustedes saben que en este país eso mucho no se respetó, que digamos, ¿no? No, exactamente no. Exactamente. Pero resulta que en muchos de los programas de Tato trajo a colación el tema de que el entonces intendente de Buenos Aires
Carlos Grosso, el Grosso, intendente de Buenos Aires, tuvo la genial idea de levantar un hotel 5 estrellas en el medio de los bosques de Palermo, en el Parque 3 de Febrero. Y muchos obviamente se opusieron, pero posiblemente lo que más llamó la atención y el que más hizo para que ese proyecto quede en cero, en la nada, fue Tato Bores en su programa. Él murió en 1996. 3 meses después, la Asociación de Amigos del Lago de Palermo plantó un árbol en su memoria y le puso una placa que también está en internet, no la traje. Y entonces, 10 años después, es decir, en el 2006, en el lugar donde se iba a levantar ese edificio, ese hotel 5 estrellas, viene a ser el lago de Palermo, todos lo conocen. Justo acá, en este cruce de Figueroa Alcorta y la avenida de los Ombúes, esta plazoleta le pusieron el nombre de Tato Bores. Así figura, pueden ir a visitarla. La Asociación Amigos del Lago de Palermo lo nombró actor cómico de La Nación, el 6 de abril de 1997, y esta es la hermosa plazoleta Tato Bores, para el que la quiere visitar. Y también tiene esa estatuilla que vimos recién, que se inauguró en el año 2013, cuando Macri era intendente de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta era el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Esta escultura, digamos, justo delante del Teatro Metropolitan, que es la calle Corrientes, que tanto vivió a Tato Bores. Así que, para terminar, lo único que hacemos es decirle gracias, Tato, y gracias a todos ustedes por aguantarme hasta ahora. Lo que yo decía era, si les gusta, tenemos mucho material para seguir hablando sobre judíos en las calles de Buenos Aires. Así que quedo a disposición. Un beso. Muchísimas gracias, Nehama, como siempre. Un gusto. Tienen todos permiso para habilitarse sus micrófonos, así que habilítense sus micrófonos, saluden cordialmente a Nehama y después doy de baja la reunión. Gracias, Nehama. Excelente. Una genio, Nehama, como siempre. Gracias por todo. Como siempre, con a favor. No, lo que pasa es que Clara, Malca y yo estudiamos y nos recibimos en Moisés Ville. Mirá. Muchas gracias. Excelente, Nehama. Muchísimas gracias, Nehama. Esperamos ansiosos la próxima. Hay una segunda parte, así que prepararse, ¿eh? Bueno. Y después examen integrador. Y después Nehama nos toma examen de todo lo que nos dijo. Tomen nota, ¿eh? Acá tengo mi cuadernito y anoté todo. Visitas con mis compañeras, Nehama, como te hago a vos. Ricardo, a vos te tomamos examen también. Más, vayan a internet y ¿No escuchaste? No escuchaste. No. ¿Hay comida? Sí, por supuesto. Entonces sí Obviamente, escuché. ¿qué reunión judía no hay comida? Entonces escuché. Ah, dale. Bueno, gente, doy de Gracias, baja la Nehama. reunión. Hasta Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Nehama. Gracias, mañana en la previa de Shabbat, no se olviden. Y en la clase de Vero a las 3. Chao, gracias. Chao.